A mí lo ha petado en 2 semanas, la verdad es que en cuanto a ritmo de venta de entradas también, a que es achacable, o lo esperabais o no, o bueno, qué sensación tenéis también, no, grandes rasgos. Sí, sí, nos lo esperamos, por supuesto. No, la verdad es que no teníamos ni idea y partimos de una incertidumbre, o veníamos de una incertidumbre brutal, trabajando, eso sí, con mucha ilusión, tanto nosotros haciendo canciones como el equipo, la gente de las oficinas de Oncha, de Planeta Sonoro, pues Gloria con la comunicación, y no sabíamos qué podía suceder con el lanzamiento del álbum porque creo que vivimos los tiempos más extraños y más impredecibles que hemos vivido jamás. Y la verdad es que todo está yendo muy, muy bien. Y es un poco lo que hablábamos, of the record, ¿no? Que la gente tiene ganas de música, está comprando entradas. Pues nos acaban de poner en el 2. O sea, la gente ha comprado discos hasta ponernos en el 2 entre megaproducciones muy bestias y estamos en el 2. Y lo repito porque no sé si termino de creérmelo, ¿vale? En el uno en vinilos. Que eso es la leche. Y no es más que el reflejo de eso que te comento, de que la gente necesita música ahora más que nunca y apoya encima a la gente que hacemos música de una manera brutal, ¿no? Quizá más que nunca. ¿Creéis que si el lanzamiento de este sexto álbum llega como lo tenéis previsto, quiero decir, sin la pandemia, si no hubiera existido y la hoja de ruta que teníais planteada es la que habéis dibujado y se presenta el disco, ¿hubiera tenido tanto éxito o cómo se ha conjugado también la manera de presentar los temas gotita a gotita junto con las ganas de fiesta y conciertos y de música que tenemos por el encierro ha hecho que la ecuación sea también perfecta? Creo que evidentemente la gente después de lo que viene, pues tiene muchas ganas ahí que ha ido aguantando durante todo este último año para coger la música, sobre todo la música en directo, con mucha más fuerza. En lo que respecta al disco, sí que es verdad que gran parte del disco ya se había gestado antes de la pandemia. De hecho, hubo 3 canciones que ya habíamos grabado antes del año 2020 y muchas otras ya estaban hechas. De hecho, fíjate tú, hubo canciones que hubo que descartar porque parecía que hablaban de la pandemia sin que hablasen de la pandemia, pero decías, o sea, que esto puede ser conflictivo, esto puede ser feo, o que la gente lo tome como algo que no es, o que clasifique el disco, digamos, en una etapa demasiado concreta del tiempo. Entonces, la verdad que estamos bastante orgullosos de haber dado con esta selección de canciones que, que creo que nos hacen falta, porque además es un disco bastante optimista y bastante alegre, sobre todo eh, acostumbrados a lo que teníamos más triste, más oscuro, y nos ha venido bien hacer este disco. Luego la pregunta también para ti, también las canciones, los discos son también hijos de su contexto, evidentemente. Esas canciones descartadas que me dices, ¿cómo van a envejecer? O si van a poder, se van a quedar en el tupper o van a poder salir en otro contexto un poco más feliz. ¿Qué vais a hacer ahora con ellas, siendo hijas de este tiempo y sonando como supongo que suena? Pues de momento ahí están. No las vamos a borrar. Vamos a tenerlas guardadas y vamos a ver de aquí a un tiempo y con el paso de los años precisamente eso, cómo envejecen y ver qué cosas podemos cambiar o rescatar, o si las tiramos, o si decimos, hostias, esto no se puede, esto no se puede descartar. Vale, para ti, Gaby, ya ha caído el primer concierto. Yo que llevo mucho tiempo sin un concierto y me da hasta pena preguntar por esto, pero ¿cómo fue ese primer concierto en Bilbao con todas las entradas vendidas, en el formato que tenemos que usar ahora, claro, pero dame envidia, ¿cómo fue y sobre todo qué sensaciones después de tanto tiempo? El primer concierto fue en Vitoria-Gasteiz. ¿Fue antes de La Bilbao? cosa es que allí, sí, fue una semana antes. Ah, vale. La cosa es que aún no se había estrenado La Buena Suerte. Entonces nos la jugamos un poco porque decidimos soltar en el repertorio pues muchos de los temas que aún no había escuchado nadie, ¿no? Simplemente para ver el feedback y también para tener esa sensación de cuando uno sale pues de esas primeras veces, ¿no? Que quizá no tienes ni disco y empiezas a tocar por sitios y vas viendo qué puede funcionar, qué no con la gente, ¿no? Eso hicimos en Vitoria y la verdad es que nos llevamos una sorpresa muy, muy bonita porque estas nuevas canciones conectaron muy rápido con la gente, ¿no? Y una semana después en Bilbao, ya con el disco reciente, creo que 24 horas antes había salido el disco,
pues descubrimos que la gente se sabía los temas mejor que nosotros, y esto es verdad, o sea, se lo sabían mejor que nosotros, que en algún momento se nos fue. Pero muy, 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 muy bonito, y empezar también en casa, en Bilbao, en Vitoria, de esa manera, pues para recordar, ¿no? Una primera vez más, al final, después de tanto tiempo. Sí, sí, y además una primera vez llena de muchas primeras veces pues, con estos temas, con tal. La primera vez que tocamos en salas con las nuevas medidas, ¿no? Y también pudimos ver lo que ya vimos en verano, que tenemos unos profesionales impresionantes, que las peores circunstancias hacen que la música pueda estar encima de un escenario, ¿no? Y lo vimos en los festivales, en los ciclos en verano, lo hemos visto ahora en estos primeros conciertos en sala. Entonces, es un honor poder trabajar cerca de gente que está hecha de esa madera. Lo que tenéis programado de momento, más las fechas que vayan cayendo, también hay festivales, más allá de conciertos en salas, no sé, de aquí creo que tenéis alguno en Gran Canaria, ya un poco más para agosto, en julio no sé si el de Puerto Sagunto también está programado, está previsto. Falta poco tiempo, pero realmente es mucho tiempo en cuanto a cómo va a evolucionar una situación sanitaria que es la que es. Pero ¿cómo os imagináis que van a ser los festivales en el corto plazo? Ya no digo el año que viene, que todos tenemos la esperanza de volver a llenar la plaza del Trigo y saltar, ojalá, pero este verano, ¿qué escenario, nunca mejor dicho, pensáis que va a haber en cuanto a normas, medidas? ¿Qué se os dice? ¿Si es que se os dice algo? ¿Cuál es la expectativa a este tipo de citas? Una cosa que hemos aprendido desde que empezó la pandemia es que prácticamente cualquier plan, por muy corto plazo que parezca, es algo que es muy inestable. Quiere decir, se nos ha llegado a cancelar un concierto en el que estábamos yendo. Tras 10 horas de furgoneta. Quiero decir que ese tipo de cosas pueden pasar. Entonces, como apuntaba Gabri, hay gente muy profesional y muy currante que va a intentar sacar las cosas adelante. Entiendo que muchos festivales van a tener que adaptarse este verano para poder hacer las cosas, y creo que muchos cuentan con ello. O sea, creo que no se plantean, bueno, vamos a meter aquí 20.000 personas. Creo que cuentan ya con una manera de adaptarse para este año que quizás sea un año más de transición entre un año que nos ha pillado a todos con el a pie cambiado y un año, esperemos, el año que viene, que sea más parecido a la normalidad que conocíamos. Pero en un año de transición, como yo también opino igual, que por supuesto que lo es, al final también se verá mermada un poco la interacción con el público. No sé si eso, vosotros que ya habéis podido tocar en estas circunstancias, si desvirtúa un poco la relación entre el público y el o yo qué sé, otras sensaciones distintas. Para nada. Está claro que nuestra primera vez de concierto pandémico, no, eso suena fatal. La primera vez que tocamos en estas condiciones fue en Gijón, nada más salir del estudio, terminamos la grabación de La Buena Suerte, y de allí salimos hacia Gijón, y sí que nos encontramos pues con una plaza de toros, que no sé si fueron 400 personas, muy separadas, pues con todas las medidas, pues, por lo que estamos viendo, ¿no? Con todas las medidas llevadas al extremo y cumplidas de la manera más estricta. Y los primeros 5 minutos fueron duros, ¿eh? Fueron duros, pues también por toda la emoción contenida que traíamos de tantos meses. Fue impactante ese primer momento. Después se nos pasó. Después vimos que la música seguía funcionando entre la gente, entre la banda, incluso con más distancia. La química seguía, y bueno, que no veíamos las bocas, pero veíamos las cejillas, ¿no sabes? Entonces, más o menos te hace una idea de si están contentos o no. Y la verdad es que no nos podemos quejar, ¿no? Que por supuesto que se echa de menos los abrazos, el saltar, el sudarnos, ¿no sabes? Y lamernos, por supuesto que se echa de menos, ¿no? Pero ahora mismo hay música y eso es fundamental. O sea, al final la música se abre camino, ¿no? Incluso por supuesto, por supuesto. Bueno, hay diferencias desde luego con el primer álbum seguro, con el segundo también, con el quinto, bueno, la evolución obviamente, los que estamos a este lado la notamos, obviamente, bueno, lo han preguntado en varias entrevistas ya, pero no vamos a obviar la mano de Colmenero, pero sí que parece que por lo menos el discurso de Sinova sigue siendo el mismo, se sigue manteniendo más allá de
bueno, la evolución que obviamente se nota, pero no sé si es más atrevimiento, pero manteniendo, no sé si decir la esencia o la materia prima que os ha traído hasta aquí, pero al final, por hablar de la nueva producción, parece que no sé si os ha quitado frenos, os ha abierto mente, o cómo, lo que se percibe desde aquí, pero ¿qué habéis percibido vosotros, sobre todo en el camino y en el viaje que habéis emprendido juntos desde que empezasteis a... Hombre, todos los discos tienen algo en común, los dos primeros no, porque era otra formación, pero desde Ana y el Artista Temerario hasta aquí tienen algo en común, que somos los mismos 5 tíos haciendo canciones. Entonces, partiendo de esa base, siempre va a haber algo que suena a nosotros, tiremos por un lado o tiremos por otro, ¿no? Sí es verdad que cada disco viene, lo hemos comentado en estos días mucho, ¿no? Vienen de épocas completamente diferentes. Y esas épocas previas a la grabación, a la creación de las canciones, son las que te hacen que un disco sea más luminoso, sea más oscuro, como en el caso Cartas, por ejemplo, es un disco que nos ha dado muchísimas alegrías, pero a nivel temático sí tiene un halo más oscuro que discos como Volver o como La Buena Suerte, ¿no? Que La Buena Suerte pues viene de una etapa previa de cosas preciosas que estamos viviendo juntos, de una etapa personal que coincide los 5 además, que hemos vivido etapas personales muy buenas a nivel profesional también. Y de esos días de tanta luz, pues ha nacido un disco como La Buena Suerte, ¿no? Después ya está el tema de la producción y la erupción de Manuel Colmenero en la ecuación, que nos ha enseñado muchísimo, ¿no? Y que nos ha dirigido por caminos que no conocíamos, ¿no? Y hemos experimentado, hemos jugado con las texturas de sonido, incluso a nivel de letra, hemos conseguido llegar a un mensaje más directo sin descuidar también el cómo, ¿no? El cómo estás lanzando ese mensaje, ¿no? Que siempre ha sido muy importante para nosotros. Entonces, este último disco ha sido de mucho, mucho, mucho aprendizaje, y incluso la pandemia también ha ayudado a que estemos obligados, a que nos hemos visto obligados a trabajar de otra manera y a seguir aprendiendo aún más que lo que viene siendo habitual en cada disco, ¿no? Es verdad que algunos temas, un par de ellos o tres, sí que estaban incluso antes de 2020, estaban ya preparados, pero bueno, el proceso compositivo ha seguido también en confinamiento, crisis sanitaria. No sé seguir trabajando, porque al final era poder seguir trabajando, supongo que con las circunstancias como venían, encerrados en muchos casos, pero ¿cómo ha ayudado estar inmersos en pleno proceso compositivo a superar los peores momentos de pandemia? Esas semanas de marzo, de abril hasta mayo, supongo que también estabais ahí a pico y pala. Nosotros, bueno, yo hablo por mí, yo no tenía una vía de escape cómo tener que componer un disco en esos momentos. Sí que voy a escucharlo, pero ¿cómo os ha ayudado en lo personal, en el proceso compositivo? Teníamos ya planteadas unas fechas de entrar a estudio. Hubiésemos entrado a estudio en abril, pues al final no, por alguna cosa u otra. Entonces, lo cierto es que nos dio 2 meses más de margen en los que salieron otras canciones. Creo que el hecho de poder parar, en vez de componer todas estas canciones en un contexto de gira y de promo, nos vino bien para frenar un poco, tomarnos el tiempo para poder trabajar y sacar algunas canciones adelante. Y de hecho, sin esos 2 meses no hubiesen nacido canciones como, por ejemplo, la última que salió, que fue Te debo una canción. Que ¿fue la última que se presentó antes? ¿La última que sale? Fue la última canción que se compuso a falta de un mes a entrar al estudio, algo menos. Algo así. Ese mensaje sí que es hijo de la pandemia, puro y duro. Sí, tanto esa canción como Torre de Naipes, cada una a su modo, pero esas 2 canciones, por ejemplo, no hubiesen nacido si hubiese seguido todo el plan que se planteó en un principio. Entonces creo que tomar esa distancia para poder trabajar las canciones con esa pausa nos vino bien. Podemos decir que si la hoja de ruta hubiera seguido adelante sin la pandemia, no habría salido tan redondo el disco. O sea, hablar un poco de ficción porque nunca lo sabremos, pero... Nunca lo sabremos porque... La redondez del disco y de la gracia de la portada tiene culpa esos 2 meses de parón. Sí, yo creo que sí. Creo que, a ver, es inevitable que lo que ha pasado no condiciona el disco. O sea, ha sido algo muy
muy fuerte de lo que hemos vivido y creo que con el tiempo, o sea, ahora mismo que todavía estamos inmersos en ello, no nos damos cuenta de verdad, pero cuando pase el tiempo y echemos la vista atrás, digamos, hostia, cuando, cuando toda esta movida. Y evidentemente este disco, aunque también hayamos luchado nosotros con nosotros mismos por intentar que no parezca, digamos, un disco demasiado basado en este contexto, es evidente que el contexto siempre influye a la hora de que nos salgan las cosas. Ya más que temas eran himnos, supongo que ayuda mucho también esa manera de presentar Goteando, que por cierto están copiando, quiero decir, están llevando a cabo también muchos grupos ahora, pero ¿no tenéis la sensación de que vais un poco sobre seguro ahora en todas las fechas que tenéis por delante, después de que hay 6 canciones que han madurado mucho y otras que ya están cogiendo color? Sobre seguro no, por lo que comentaba un poco Erlans, ¿no? O sea, hacemos planes para ahora y mañana ya vemos lo que puede pasar. Seguro no hay nada. Pero sí que hemos tenido una respuesta muy bonita, ¿no? Y muy instantánea con cada uno de los temas. No sé, o sea, sin pandemia es evidente que también el consumo de la música estaba cambiando, ¿no? Que ahora mismo tú sacas un single y lo puedes promocionar casi igual que un disco o incluso de una manera más potente, ¿no? Y muchos artistas tienen esa estrategia. No era el plan que teníamos nosotros para la buena suerte, sí es lo que... no sé si nos vimos obligados a hacerlo, pero sí necesitamos hacer, porque vimos que iban a pasar muchos meses sin tener un contacto real con la gente. No, o sea, no iba a existir un contacto físico, no íbamos a estar en directo. Entonces la manera de estar en contacto era a través de las canciones y era enseñando las canciones que teníamos escondiditas. Pero lo cierto es que no ha afectado después, es decir, ahora conoce las canciones, realmente creemos que tampoco ha afectado a las ventas del disco. Hemos vendido, como comentamos, más que nunca. Y después cuando las canciones se escuchan en el concepto del álbum, La Buena Suerte, el álbum, toman otro sentido también, ¿no? Y ves otra coherencia y ves que hilan, sin ser un disco conceptual, hilan de otra manera, ¿no? Entonces, creo que ha venido bien. Y hemos tenido la suerte de poder ir sacando canciones poquito a poco estos tiempos. En un contexto en el que desaparece la cultura, bueno, y gran parte del sector artístico español regala cultura a través de redes sociales, vosotros también, hay redes sociales para, en fin, como tantos grupos han regalado su trabajo para hacer más amena en fin, el encierro que hemos tenido que sufrir todos. No sé si por esa situación, pero ¿consideráis que se ha acercado a este álbum más gente nueva? Quiero decir, los que tenemos el carnet de Sinova hemos entrado como toros, pero ¿os habéis abierto a otro público? ¿Habéis notado que ha entrado por la puerta otro tipo de público quizá? O no sé si por el feedback que estáis teniendo hasta el momento se puede decir eso. Creo que sí. Sí. Hemos crecido... O sea, lo que pasa es que no sabíamos hasta qué punto era real. Y ahora lo estamos viendo sobre la marcha. Porque es verdad que en redes hemos crecido muchísimo. Mucha gente nos escribe y eso es lo bonito, que al final de las redes, el tener ese contacto, que te escriban, poder escribir, poder explicar, pues esto es porque tal, no, pues ese contacto directo es fundamental. Después los números, ¿sabes? Dice, va subiendo, yo qué sé, o sea, tengo un vecino que tiene 90.000 seguidores, ¿sabes? Y a saco de likes. La respuesta es sí, ¿no? Al final. Que quiero mucho a mi vecino, ¿vale? Pero que está un poco inflado el asunto. Entonces, ¿hasta qué punto es real? Pues no lo sé. Cuando estemos en la calle, te decimos. Lo cierto es que las ventas van más rápido que nunca, todo va funcionando y nos va indicando que igual sí que hay más gente ahí detrás y bueno, nosotros agradecidos, ¿no? No sé si os dio tiempo a pasar por la Plaza del Trigo vacía o si os causó alguna sensación particular. Ya lo digo también como usuario de esa plaza tantas veces. Pues a finales del año pasado se hizo un especial del Sonorama por fin de año y tal, y pudimos pasar por la Plaza del Trigo vacía y
remueve cosas, porque al final hemos vivido momentos muy, muy intensos ahí, tanto encima del escenario como viendo otros conciertos. Podemos hablar de muchísimos momentos que se quedan grabados. Entonces, bueno, igual que nosotros, muchísima gente. Y, hombre, creo que cualquiera que haya ido al Sonorama está deseando de poder ir de nuevo a la Plaza del Trigo llena, o sea, en condiciones de aquella vieja normalidad y poder disfrutar como entonces. Llegará. Estoy seguro que sí. Pero más allá del álbum, por una segunda parte un poco más breve de la entrevista, así por reflexionar un poco también de todo y de nada, y de la vida y del sector y de la industria. Este año se ha dejado a muchas bandas en el camino, bandas que estaban en el disparadero y que han muerto, bandas que se han ido a la nevera y que no sabemos cómo van a salir. En fin, eso yo creo que era lógico y era de pensar, porque algunas que no venían con tanto músculo ni con tanto cacheo, bueno, llámalo como quieras. Ha llegado, si no va a correr peligro como banda, o ha sido complicado este año, ya me refiero a la sostenibilidad del grupo como tal. Nosotros hemos tenido suerte de que ya lo que teníamos planteado era precisamente componer el disco, que no estábamos con un disco recién sacado donde ya inviertes una escenografía para hacer una gira donde recuperes eso. O sea, además de que siempre hemos mirado muy bien, muy bien por el dinero, dicho así, queda como súper tal, pero hemos ido siempre a intentar ahorrar. En este caso o sea, tuvimos suerte porque nos pilló en un momento donde lo que teníamos que hacer era componer. Y es lo que te decía antes. Pudimos tener esa pausa de decir, vale, voy a aprovechar esto para dedicar este tiempo a sacar todas las ideas que pueda para poder sacar el disco adelante. Es verdad que si nos llega a pillar con el disco recién salido, quizá el asunto hubiera sido diferente, quizá no creo que al nivel de peligrar la banda, pero sí al nivel de quizá pasar algún apuro o decir, hostias, qué putada que nos haya cortado justo aquí. También por dar voz a vosotros que sois parte del sector, no sé si es que se puede reclamar, ya no para las bandas, que también, oye, pero las salas, los técnicos, en fin, tanta y tanta gente que vive de la cultura y que no está viviendo la cultura desde hace tanto tiempo, que se puede reclamar, que no se haya reclamado ya, o cómo podemos hacer para que os hagan caso de una vez. No sé por dónde pasa el rescate del sector más allá de recuperar la normalidad. No lo sé, yo creo que el primer punto es el conocimiento del terreno, ¿no? A mí me hacía muchas gracias cuando ni siquiera el máximo responsable de la cultura en España no sabía lo que era un concierto de rock, ¿no? Cuando hablaba de que los conciertos de rock, claro, ¿cómo vamos a meter 40.000 personas? Claro, tú me estás diciendo que el rock en España, todo el mundo aquí mete 40.000 personas y no hay cientos de bandas tirando como pueden en salas, que ahora pues en mucho tiempo ni salas ni bandas, porque no había ningún tipo de posibilidad, ¿no? También nos ha dejado un poco destapados porque creo que puede ser, dentro de todo este desastre, una oportunidad para empezar a hacer bien las cosas, ¿no? Tenía muchos compañeros y compañeras que después de muchos años siendo profesionales no tenían manera de mostrar que eran profesionales de la cultura, ¿eh? Y son los mejores profesionales, pero no estaban secundados ni protegidos. ¿Cómo se pueden hacer bien las cosas? O sea, si entendemos esto como una oportunidad para reconvertirnos y hacer bien las cosas, ¿por dónde pasa a hacer bien las cosas o qué cosas se están haciendo mal hasta ahora? No lo sé. Al final nosotros hacemos canciones y, como decía Erlanch, tenemos suerte de que nos ha pillado un momento apoyados por una compañía, apoyados por nuestras oficinas, y más o menos hemos podido tirar y hemos tenido un plato de sopa y un poco más cada día, ¿no? Que podría no haber sido así si nos hubiera pillado en otro tiempo, si hubiéramos sacado el disco y con una gira en la que hubiéramos invertido ya, ahí pues hubiéramos tenido que atracar bancos mínimo. Pero sí que veo, por ejemplo, ¿no? un caso
caso que nos pasó en un concierto y fue muy sonado, porque lo pusimos en las redes sociales. No lo hemos contado demasiado porque tampoco le queremos dar, pero hoy lo voy a contar, ¿no? Nos hicimos 9 horas de viaje, llegando al lugar en cuestión. Nos dicen que se suspende el concierto. Nosotros, pero ¿cómo puede ser que suspenda el concierto si, o sea, no ha habido ningún cambio real de ayer a hoy? Llegamos allí, estaban todas las medidas de seguridad, todas las sillas bien separadas, veías al aire libre, ¿no? Y nada, no hubo absolutamente nadie, no llegó nadie a recibirnos. Y por lo visto les entró muchísimo miedo, ¿no? Les entró muchísimo miedo porque... Sí, bueno, el promotor ni estuvo ni se lo esperó. Desde el ayuntamiento les entró mucho miedo, que fueron los que prohibieron y tal. Y entonces cancelaron el concierto. El aforo cambió en la misa del día siguiente, que era un lugar cerrado, pues eso sí se podía hacer, porque tú quitas la misa de fiestas, ¿no? Pues eso sí, lo que hicieron fue el aforo reducirlo. Y nada, pues nosotros nos quedamos sin concierto, nos volvimos. Esa noche veía los botellones, la fiesta ahí, digo, joder, bajamos los instrumentos y tocamos aquí. Nos vamos a la plaza y tocamos, si iba a ser lo mismo, ¿no? No hubiera sido lo mismo porque ahí no había ni precio ni nada. Entonces, un poquito la imagen de la música, de lo que es un concierto de cara al público, ¿no? Los que estamos dentro lo sabemos lo que hay. El público que va a ver conciertos sabe lo que hay. Mucha gente no sabe lo que hay, ¿no? Entonces, se demoniza de tal manera que acaba tirando pues una producción que da de comer a mucha gente, ¿no? Ya no a los músicos, sino a toda la gente que está detrás. Igual me he extendido demasiado, pero es que necesitaba contar esto resumiendo y quitando algunas cosas que son bastante más heavy de la que hemos contado aquí. Ilustrativas, desde luego, del panorama. No sé si el rescate al sector pasa un poco, bueno, no sé si lo prevéis, por subir precios de alguna manera o por bajar cachés. No sé si eso es una realidad o una discusión que tenga que llegar para, pues, sobre todo en este impasse, en fin, este periodo de transición del que hablamos. No, los cachés se están bajando. Quiero decir, y eso ya te lo digo yo, los cachés están bajando pues porque ahora mismo por aforo pues tampoco puedes llegar a los números que estabas antes, ¿no? Fíjate ahora en una Riviera, lo que hicimos con una Riviera lo tenemos que separar en 2 días, en cuatro sesiones, y nosotros felices de poder hacerlo, ¿sabes? Pero es evidente que el esfuerzo es el doble para llegar a algo parecido a lo que teníamos antes, ¿no? Sí, es verdad que las entradas se están vendiendo muy rápido, que lo que hablábamos antes, ¿no? Que la gente tiene ganas de música, pero hay unas limitaciones que están pues por las medidas sanitarias que hay, ¿no? Y es lo que hay. Y creo que todos tenemos que tirar en la misma dirección y hacer los esfuerzos necesarios para poder mantenernos vivos, ¿no? Para que este sector siga vivo, ¿no? Pues el formato este de doblar concierto el mismo día, supongo que tendrá que ver también con alquilar la sala una vez y dar 2 pases. Eso está haciendo también mucho grupo, no sé si es el caso. Vosotros en Madrid, en la Riviera, creo que hacéis 2 más 2. Sí, nosotros tenemos 2 días, es un viernes, un sábado, con 2 sesiones cada día. Y bueno, digo que con muchas ganas, y está siendo una alegría, quiero decir, que el día que salió las 2, no, salió una fecha, sacamos solo el sábado, primero, y como duró pues ese día a la venta, se agotó muy rápido, pues ya sacamos otro día, y mucha felicidad, ¿no? Incluso, como te digo, que es un esfuerzo extra que tenemos que hacer por narices, pero no deja de ser una muy buena noticia que la gente esté yendo a los conciertos en días como estos, ¿no? Los idiotas que esperan que el mundo se prenda, desarrolla, por favor. Sé que luego la canción continúa, la letra continúa, pero... ¿Tienes cuenta de Twitter? Tengo cuenta de Twitter. Pues ya está. Mira, entra, mira lo que hay cada día, ¿no? Y ahí se ve, ¿no? O sea, hay mucha gente con la mecha ahí en la mano, ¿no sabes? Y con el mechero así. Y con la cara tapada y con el nombre... Por supuesto. De otra manera... Por eso en Instagram no es tan fácil. Por eso en Instagram estamos todos tan felices. ¿Sabes? Porque ahí se nos ve la carita. Pero en Twitter no. Entonces ahí nos sale el reverso tenebroso. ¿Y qué hacemos con ellos? ¿Qué solución? No sé si la tienen.
No, que va, yo no miro No sé si Twitter. es algo que os afecta o si habéis tenido mucho beef en redes sociales vosotros personalmente o... No, que va. La verdad que no. Bueno, igual Es ahora más- si titulo por aquí a lo mejor te atizan, os quiero decir, imagínate. No sé, pero... Los idiotas, no sé, no es el caso, pero bueno, si quieres experimentar... No seas cabrón. pasando un buen rato en Twitter, os puedo- No, por Dios. Fíjate que encima que sí que comentamos otro día que tenemos haters, pero es que encima son creativos. O sea, que no les puedes decir nada porque dices, coño, pues tienes razón. ¿No sabes? Quiere decir que nos la sueltan, claro que nos la sueltan, pero, joder, si está hecho con arte, pues que nos la suelten. Quiero decir que, ¿qué le va a hacer? Y el otro, y ese lado más oscuro, ¿no? De redes, de crispación, de buscar cualquier excusa para llevármelo a mi terreno y sobre todo de que al final mucha gente acaba haciendo de su identidad algo que ni siquiera es su manera de pensar, ¿sabes? Pero que se agarra porque... Y dices, no, pero sí. Entonces, simplemente, pues no miro Twitter. No, haces bien, la verdad es que ganas en salud. Y vamos, lo he escuchado ya 3 o 4 veces el disco. Si no la frase que más me gusta en La sonrisa intacta es: si todo pasa por algo, que el karma cumpla su papel. Y de esa frase querer a más y bueno, que sea una pregunta un poco más abstracta, ¿creéis que está cumpliendo su papel el karma con el sector de la cultura en este caso y con vosotros en particular? Porque es una afirmación demasiado atrevida, no deja de serlo. Yo tengo mi opinión, creo que el karma se está meando en mi cara y me está cagando encima, pero bueno, ya que eres tú quien compone y que pone la letra, No. sí, entiendo que el sentido optimista de todo el disco es porque evidentemente la pluma de donde sale es optimista por naturaleza, que en este caso es la tuya, pero ¿de verdad? ¿Entonces que el karma va a cumplir su papel? No. Quiero decir, si te pones a mirar, nunca ha sido fácil, quiero decir... el sector de la cultura siempre ha estado atizado por un lado o por otro. Y cuando pienso en la cantidad de bandas que nos encontramos y que luchan por lo suyo, por vivir por hacer de esto una profesión, que no es fácil, te das cuenta que son muy poquitas, son muy poquitos. Y nunca ha sido fácil. Pero de todo se puede sacar un aprendizaje, ¿no? Más que el karma o ese castigo divino, ¿no? Creo que cada una de las situaciones que vivimos, pues todas tienen una lectura y de todas se puede sacar algo positivo, que ya sé que suena esto a topicazo, que no vea, pero es real y eso es lo que nos queda, ¿no? Incluso hablamos antes de la pandemia, el confinamiento, los días más oscuros que hemos sufrido, o cuando hablamos de Te debo una canción. O sea, recuerdo de estar escribiendo ese tema con lágrimas. O sea, porque fue... Creo que esto no lo he dicho nunca, pero fue... Joder, salió todo de golpe. O sea, se abrió el grifo, vamos. Y mientras terminábamos de escribir la canción, yo no podía dejar de llorar. Incluso de ese momento tan duro, salió una canción preciosa y algo que pues resulta que a la gente le está gustando, e incluso hay gente que nos escribe y dice, pues esta canción para mí es esto y me ha ayudado o me está acompañando en estos días, ¿no? Entonces, incluso en los días más oscuros salen cosas bonitas. Eso es.